Podemos decir de que estos dos versículos, el que dice nadie te hará frente y el otro que dice que serás cabeza y no cola, más se aplica hacia la gente de afuera, hacia la gente impía. Nosotros podemos ser cabeza, estar en los primeros puestos con la gente que no conoce de Dios, que se burla de Dios. Sí, entonces ahí podemos ser utilizados, ¿no?, por Dios si nos ponemos en sus manos. Pero ya dentro del grupo cristiano, dentro de la iglesia, ahí no podemos aplicar esto. Vamos a ver algunos aspectos, ¿no? Aquí, por ejemplo, la Biblia dice en Mateo 25, 14 y 15 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus consiervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1 y a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. En la parábola de los talentos, ¿no?, ahí vemos de que al uno le da 5, el otro le da 2, el otro le da 1. Se puede aplicar también a las capacidades que tienen las personas. ¿Sí? Hay personas que tienen más capacidades, capacidad intelectual, más sabiduría en el habla, la parte social. Entonces, eso debemos darnos cuenta, ¿no? Entonces, eh, como alguien decía, ¿no? Recuerdo, decía que tú siempre vas a tener personas más grandes que tú y también vas a encontrar personas menores que tú, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? Las personas en la parte física son más altas y otros más altos, ¿no? Pero también vamos a encontrar personas más pequeñas que nosotros. También en el ámbito económico, en el ámbito intelectual, eh, social, en capacidades, ¿no? Unos que más rápido captan, ¿no?, otros no. Entonces, a eso también se refieren. Entonces, esto va a estar dentro de la iglesia, ¿no? Siempre vamos a encontrar personas mayores a nosotros menores, ¿sí? Entonces, este aspecto debemos respetar y a las personas que Dios les ha dado más dones. Y también vemos en los cargos de iglesia, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un versículo que les voy a leer a continuación. Está en Efesios 4, 11 al 13, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces Dios puso líderes en la iglesia, ¿no? Y eso debemos respetar, ¿sí? Los líderes de este año, ¿sí? Los ancianos, los diáconos, el pastor que está a cargo, ¿no? Eh, y yo no puedo aplicar como decían los versículos en ese caso, ¿no? Cuando dice yo, nadie te hará frente o tú vas a ser cabeza, ¿no? Porque ya Dios puso los líderes, ¿no? Ellos son las cabezas de la iglesia, ¿no? Entonces sí se dan cuenta. Y en la Biblia encontramos un caso triste, ¿no?, de cuando Moisés fue puesto por Dios como líder, ¿no? Aarón también. Y ahí vemos como Datán, Abirán, no me acuerdo cuál otro, pero ellos eran príncipes. Me imagino ya Aarón y Moisés ya ancianitos, ya, pero eran príncipes, ¿no? Me imagino también unas capacidades, unos dones, que ellos comenzaron ya, como decir, y a no quererles obedecer a Moisés, ¿no? A que ellos no tuvieran autoridad, ¿no? O sea, como decir, menospreciar la autoridad que ellos tenían, ¿sí? Ahí, bueno, ustedes pueden ver en la Biblia, ¿no?, cuando la vara de Aarón florece, ¿no?, mostrando de que Dios estaba con la bendición, ¿no?, de Dios estaba Aarón, ¿sí? Entonces ahí podemos darnos cuenta de eso, ¿sí?, que no podemos irnos contra los líderes, ¿no? Entonces, si ven que estos dos versículos no se aplican en este caso, ¿no? También lo que es la unidad de la iglesia, ¿no? Qué importante que es la unidad, llevarnos juntos, pero cuando el orgullo, ¿no? Eh, yo quiero que mis ideas prevalezcan antes que las de otros, ¿no? Como decir, un líder que quiere ser como dictadura, ¿no? Entonces ahí está mal, ¿no? Siempre debe haber el consenso
y el respeto a las ideas también de los demás, ¿no? Entonces, miren, entonces, cuán importante esta parte, ¿no? Y aquí otro versículo también que les voy a leer está en Filipenses 2, 3 y 4, dice el apóstol Pablo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros, ¿no? Entonces miren, entonces cómo yo debo comportarme, qué actitud debo tener dentro de la iglesia. Dice que no debo hacer por contienda, ¿no? Por vanagloria. Y es triste, ¿no? Como el apóstol Pablo dice que algunos líderes de ese tiempo, ¿no? Predicaban por contienda, predicaban de Cristo, ¿no? Entonces imagínense, de pronto, un ejemplo, ¿no? Si alguien predica, ¿no? Y yo digo, no, yo voy a predicar mucho mejor que él, pero ya es por rivalidad, ¿no? Y puedo hablar también en la Biblia, ¿no? De Cristo. Entonces no está bien eso, ¿no? Por contienda o por ser superior al otro, ¿no? O opacar al otro, ¿no? Ahí está mal, ¿no? Entonces, como diciendo, la iglesia es un cuerpo, una unidad de que se debe mantener, ¿sí? Y aquí nos habla de que debemos ser humildes, dice que debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, ¿sí? No mirando por mi propio bienestar, sino el de los demás, ¿sí? Y aquí otro versículo también dice en Marcos 10:43, dice: el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será esclavo de todos, ¿no? Entonces, el que quiera ser grande, ¿no? Ya dentro de la iglesia, ¿no? Debe ser servidor, ¿no? Servir. Entonces, cuán importante esta parte, ¿no? Servir a los demás, ¿no? Yo recuerdo una vez un líder que me impactó bastante, ¿no? Yo era así muchacho, ahí en ese tiempo, ¿no? Era un campamento de jóvenes y ya era de noche y comenzó ya a caer la lluvia. Había ya, me acuerdo que habían también unas cobijas extras que habían llevado, ¿no? Y cuando ya era hora de acostarse, porque comenzó a caer fuerte la lluvia, eh, la mayoría cogieron las cobijas, se metieron enseguida a la carpa, ¿no? En cambio, el líder, ¿no? Comenzó, a pesar de la lluvia, se mojó, iba carpa por carpa y preguntaban si estaban bien, si les faltaba alguna cosa, y por si les faltaba alguna colcha, ya les daban, ¿no? Les ayuda a conseguir. Y así de carpa en carpa iba. Y ya cuando todos estábamos ya dentro de las carpas, todo bien cerradito, él cuando vio que todos estaban bien, y ahí sí se fue a acostar. Quizás para nosotros los jóvenes pensábamos que los mejores eran los que primero se metían a la carpa, los primeros que cogían las cobijas, se beneficiaban, ¿no? Pero no era así, ¿no? Aquí el mayor prácticamente era el líder, ¿no? Y quizás a nosotros nos parecía algo que como ridículo, decir, ¿no? Pues, ¿cómo se va a mojar? Él debe de meterse a la carpa, ¿no? Pero no, él estaba sirviendo, esperando que todos estén cómodos, bien. Y ahí ese líder se fue a acostar, ¿no? Entonces ese es el ejemplo, ¿no? Y Jesús nos dio ese ejemplo en Marcos 10:45, dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Entonces ahí Jesús inclusive lavó los pies, ¿no? Se despojó. Entonces la vida de servicio es lo más importante, ¿no? Servir a los demás, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos, ¿no? este versículo con los que vimos al inicio, ¿no? De nadie te hará frente, todo eso. Entonces debemos siempre tener mucho cuidado, ¿no? Porque recordemos que Lucifer, ¿por qué cayó del cielo, ¿no? Se llenó de orgullo, ¿no? Por su belleza. Y también la Biblia habla de que por la multitud de sus contrataciones se llenó de orgullo, ¿no? Yo imagino las participaciones que Lucifer tenía en el cielo, ¿no? Discursos, no sé, muchas cosas, actividades que alcanzaron la admiración de muchos ángeles. Por eso que la tercera parte de ellos cayeron, ¿no? Porque primero tuvieron una admiración, ¿sí? Entonces, el libro, ¿no? De Lucifer de llegar a ser el primero, ¿no?
ser el primero en todos los seres angelicales, entonces le causó también la caída. Entonces, por eso que nosotros siempre para exaltar el nombre de Dios. La gloria siempre debe ser para Dios. Si es para la gloria de uno mismo, ahí cae, ¿no? Como el caso de Pedro, recuerdas, ¿no? Que él quiso destacarse cuando le vio a Jesús caminando sobre el mar y Jesús le dijo, ven. Y Pedro comenzó a caminar. Imagínense. Me imagino los apóstoles, los discípulos que estaban ahí, se admiraron al verlo. Pero después cuando él regresó a ver, perdió la vista a Jesús, ¿no? Y cuando él regresó a ver atrás, ¿no? Para como decir, miren, yo también puedo, para exaltarse, ¿no? Ahí se hundió Pedro, ¿no? Entonces ese es el peligro cuando nos queremos exaltar nosotros. Entonces la humildad, ¿no? Siempre Cristo debe ser exaltado, ¿no? Entonces por eso que debemos tener cuidado, ¿no? Con los versículos que hemos mencionado, ¿sí? Porque dentro de la iglesia el mayor es el que sirve. Recuerda siempre eso. Que Dios te bendiga. Este ha sido un tema. Espero que te sirva. Amén.